Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. El río Amazonas es una fuente de alimento y de dinero para muchos. Al viajar por el río se pueden ver muchas comunidades en las orillas. Aquí se encuentra la cuarta parte del agua dulce del planeta. Por eso los barcos son muy necesarios. Hay comunidades completas que no conocen la Biblia o las iglesias. Los adventistas descubrieron una manera muy adecuada para alcanzar a más de 10.000 comunidades. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado se construyó la iglesia flotante. Este barco es una iglesia que lleva a la familia del pastor. A menudo trabaja junto a las lanchas Lucero de Adra, entregando asistencia médica y esperanza a las personas. El objetivo principal detrás del proyecto de la iglesia flotante es alcanzar lugares que era difícil visitar. La iglesia flotante tiene infraestructura para que vivan a bordo un pastor o un obrero bíblico, un capitán y otros. También tiene un auditorio donde la comunidad puede venir a escuchar la palabra de Dios. Es un lugar cómodo para aprender. La iglesia flotante tiene un auditorio para 120 personas sentadas. Es un lugar cómodo para que las personas vengan y aprendan de Dios. Me entusiasmaba imaginar lo lejos que este barco podría llegar para alcanzar las familias del río. Sé las dificultades que enfrentan y lo difícil que es llevar el evangelio a las comunidades distintas a lo largo del río Amazonas. Esto me tocó de una manera especial. Este barco tiene departamentos para la tripulación. Reno Guerra es tanto el pastor como el capitán del barco. Él y su esposa, Natalia, aceptaron el llamado de Dios para traer esperanza y sanidad a esta región. En cuanto el barco llega, es recibido con mucho gozo. La gente se alegra de ver iglesia flotante porque es un barco hermoso y único. El pastor Reno hace sonar la sirena para llamar la atención de la gente, que sale curiosa a mirar. El pastor los invita a un programa en la iglesia. Él entra a una comunidad donde el trabajo ya ha comenzado e invita a las personas a entrar a la iglesia flotante. Habitualmente el barco se queda 60 días y tratan temas de familia, salud y bienestar de la comunidad. En el primer año de servicio se establecieron 2 nuevas iglesias como resultado de la iglesia flotante. En junio pasado se inauguró la iglesia Gutiérrez como resultado del proyecto misionero. Esta es la primera hija del proyecto de la iglesia flotante. La iglesia que flota es la madre de todas las iglesias de estructura tradicional que se construyen en las orillas del río Amazonas. Ciertamente, están ocurriendo milagros en el Amazonas. Notamos que este proyecto cambia lo que la gente piensa acerca de Dios y acerca de la iglesia adventista. Hay un cambio en su sociedad. La gente se vuelve más calmada, más feliz y unida. La iglesia ayuda a la comunidad a descubrir cómo pueden trabajar juntos para desarrollar proyectos sociales por sí mismos. Num lugar só e ter 200 pessoas reunidas para ouvir de Deus. Se pode ouvir de Deus, eles também podem ouvir dos projetos deles, projetos sociais. Irmão, com certeza, muitas alegrias. Creo que muchas almas serán alcanzadas a través de este barco. Este barco puede llegar donde ni la señal de radio llega para alcanzar los corazones. Eu espero que ela realmente seja. Oramos para que sea bien utilizado, para que el evangelio alcance los lugares más alejados del Amazonas.
Tenemos la oportunidad de navegar ríos y océanos como parte de nuestra misión para alcanzar a grupos no alcanzados. Por favor, oren por la iglesia flotante y que muchos misioneros puedan inundar el Amazonas con esperanza. Oren y gracias por apoyar proyectos como estos con su ofrenda del 13º sábado. Momentos musicales. Aquel que venció al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora está aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré, yo venceré, y en mi debilidad está su perfección, porque no me levanta con su gran amor. A mí me marcó. Del valle de los muertos Él me revivió. Yo venceré, yo venceré. Salvador, su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré, yo venceré. Para mí, como la lluvia fresca, toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad, eres mi Dios. Toda
viento en el alma te siento soplar, me hace volar. De tus alas me llevas y jamás volvería a soñar. Si en mi vida no estás, eres mi Dios. Eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Y derramaré mi perfume, lavaré tus pies y quebrantaré mi alma en tuyo es mi amor, eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Momentos de oración.
Hola, hola, queridos hermanos, un saludo para todos. Nos da un verdadero placer poder compartir la lección de Escuela Sabática, la lección número 7 de este trimestre, Haciendo Amigos para Jesús. Y hoy tengo a 3 colaboradores jóvenes que van a participar en el repaso de la lección. De la Iglesia de Las Palmas, Yasmina. Yasmina, ¿qué tal, Yasmina? ¿Quieres saludar a tus amigos? Sí, hola, buenos días a todos. Para mí es un súper placer estar aquí. Gracias a Dios también por darme la oportunidad. Y quiero desearles a todos un feliz sábado y muchas bendiciones. Muy bien. Y de la Iglesia de Telde, Hong Kong, tenemos allí a nuestro querido joven Alejandro. Alejandro. Pues nada, quería agradecer a Dios y a ti por permitirnos participar en esta escuela sabática, por darnos este privilegio. Y bueno, esperemos que sea de bendición para todos. Seguro que será una bendición muy grande escuchar a nuestra iglesia, a gente joven como ustedes, con una experiencia personal con Jesús. Y Melissa, de la iglesia de vecindario, gracias por participar. Melissa, ¿quieres saludar a tus amigos? Sí, primeramente gracias a usted, pastor, desear un feliz sábado y que, como todos sabemos, que sea de bendición y que podamos reflexionar en lo que vamos a estudiar hoy. Y un saludo hasta Paraguay. Muy bien, seguramente esta grabación llegará hasta Paraguay, ¿sí? Así que, bueno, gracias a vosotros por participar y gracias a Dios porque podemos compartir esta lección. Y muy bien, pues para empezar vamos a pedir la bendición de Dios, así que voy a pedirle a Alejandro que nos dirija, por favor. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias por este privilegio que es poder estudiar todos juntos, Señor, en unión espiritual, tu santa palabra, Señor mío, la lección de esta semana. Pedimos que estés con cada uno de nosotros, Señor mío, para que tú nos inspires, nos des tranquilidad, nos des concentración, mi Señor, y nos permitas inculcar a nuestra vida estas enseñanzas de forma que se pueda hacer tu santísima voluntad, Señor mío, que es buena y perfecta en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor nuestro, en el nombre de Jesús, querido Señor. Amén. 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 Muy bien, para tener más claridad en cuanto a la lección que vamos a desarrollar, vamos a utilizar un recurso didáctico para nuestra presentación. Es decir, un PowerPoint donde está la estructura y el bosquejo de nuestra lección. Como pueden observar, nuestro título del trimestre es Hacer Amigos para Jesús. ¿Sí? Ese es el título general del trimestre. ¿Sí? El gozo de participar en la misión. Y concretamente en esta semana, el título es Compartir la palabra. ¿Cómo compartir la palabra? Esa es la idea de la lección de esta semana. Nuestro texto de memoria es este, dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué seguridad, ¿verdad? Que siempre que predicamos la palabra en cada pueblo, en cada nación, en cada ciudad, en cada familia, existe la seguridad de que la palabra de Dios no vuelve al Señor vacía. Así que en el estudio de esta semana vamos a explorar el poder transformador de la palabra de Dios y sobre todo cómo compartirla. Hay que recordar que la palabra de Dios, inspirada por el mismo Espíritu del Señor, contiene principios que dan vida. Y cuando estas enseñanzas están centradas en Cristo, son aceptadas por nosotros por fe, estos principios tienen un poder transformador. La palabra de Dios correctamente entendida, cada una de sus enseñanzas reflejan el carácter de Jesús. Y cuando lo incorporamos en nuestro corazón, cada día más reflejamos a Jesús. Así que hoy el título, ¿cómo compartir la palabra de Dios? El por qué compartirla. Esto es importante, el por qué compartir la palabra de Dios. Recuerden que cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos la razón y que la otra persona esté equivocada. Más bien es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. Ese debería de ser nuestro propósito. La lección de esta semana está dividida, como pueden observar, en 4 partes. Vamos a analizar 4 secciones interesantes de nuestro estudio. ¿Sí?
Estos 4 temas que vamos a analizar están asociados con la idea de compartir la palabra. La primera sección tiene que ver con los diferentes símbolos que representan la palabra de Dios. La segunda sección tiene que ver con el poder creador de la palabra de Dios. La tercera sección, los beneficios de estudiar la Biblia. Y la cuarta y última, que tiene que ver con el título del trimestre, el compartir lo que tenemos. Es decir, por qué razón nosotros compartimos la palabra. ¿Sí? Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya al primer asunto. El primer asunto tiene que ver con símbolos de la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir a una pregunta. Esta pregunta concretamente es para Yasmina. ¿Qué 5 símbolos se usan para describir la palabra de Dios en los pasajes, que es el Salmo 119, Jeremías 23:29, Lucas 8:11 y Mateo 4:4? Y la segunda pregunta en la misma sección es, ¿por qué crees, Yasmina, que estos 5 símbolos fueron elegidos para representar la palabra de Dios? Así que vamos a escuchar a Yasmina en esta sección y a ver qué puedes comentarnos sobre esto, Yasmina. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo primero y más importante es que recordemos lo que es un símbolo. Y un símbolo es aquella figura o elemento que se relaciona o representa alguna cosa generalmente abstracta y puede ser una idea o una entidad, por ejemplo. La escuela sabática de esta semana nos aporta 5 ejemplos. El primero lo encontramos en un salmo bien conocido que es el Salmo 119, versículo 105, y nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y por qué realmente nos dice esto? Bueno, las escrituras, como sabemos, son la luz que ilumina y guía nuestra vida. ¿Y por qué? Porque viene de aquel que es la luz del mundo. Vale. Además de eso, nos ayudan también a conocer a Dios, porque revelan cuál es su verdadero carácter. Otro de los símbolos que nos aporta la escuela sabática se encuentra en Jeremías 23:29. Y dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y realmente a priori parece tener una connotación un poco destructiva, ¿no? Cuando leemos fuego, martillo, decimos, bueno, pero realmente Dios siempre habla con propósitos positivos. Y en cuanto al símbolo del fuego, el Señor compara su palabra con el fuego porque el fuego consume los errores cuando la palabra nos es revelada a nosotros, cuando se nos presenta la palabra de Dios, y también consume la escoria del pecado. Y por otro lado, el martillo, además que puede tener también una connotación constructiva, porque puede construir una casa, puede unir incluso un clavo o una pared, por ejemplo, pues también es lo que Dios utiliza para simbólicamente, ¿no? Esculpir nuestro carácter, romper la dura roca de nuestros corazones. Otro ejemplo que nos da también de un símbolo que aparece en la palabra de Dios está en Lucas 8:11 y dice: la semilla, dijo Jesús, es la palabra de Dios. Y me gusta mucho, quiero citar una cita de la lección de esta semana que dice: cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón y en la mente de otros, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios. Y por último, el último símbolo, el quinto símbolo, aparece en Mateo capítulo 4, versículo 4. También lo conocemos y dice que no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos también que el pan en el mundo antiguo era el sustento que tenían para vivir, era el sustento de vida, y aún hoy sigue siendo uno de los alimentos principales de nuestro planeta. Y de hecho una persona puede sobrevivir tan solo comiendo pan y agua por mucho tiempo. Del mismo modo, la palabra se compara con el pan que viene del pan de vida, porque satisface no solo el hambre del alma, sino también los anhelos espirituales internos que nosotros podamos tener.
Muy bien, excelente, ¿eh? Eso quiere decir que estos 5 elementos simbólicos que representan la palabra de Dios automáticamente se convierten en 5 razones para compartirlo, ¿verdad? Compartir el pan para la gente que está hambrienta y necesitada, ¿no es cierto? Compartir la semilla, sembrar la semilla. ¿Te acuerdas la palabra del sembrador, verdad? El sembrador salió a sembrar. El Señor nos llama también a sembrar la palabra de Dios, cargada de principios y de vida. Es el martillo que, como bien lo has explicado, compartir la palabra de Dios, porque es un martillo que nos ayuda a eliminar la escoria de nuestra vida, ¿no es cierto? O el fuego consumidor, que es el que el oro se purifica con fuego, ¿no es cierto? Y finalmente la luz, la palabra de Dios es una luz. Por lo tanto, es importante compartirla, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por compartirnos estas respuestas, estos 5 elementos que son claves en la lección. Vamos a continuar con nuestro bosquejo ahora. Vamos a ir a la segunda sección de nuestro estudio. Y la segunda sección tiene que ver con el poder creador de la palabra, ¿no es cierto? El poder creador de la palabra. Y aquí tenemos una pregunta interesante y tiene que ver qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios. Estamos hablando de Hebreos 1:1 hasta el 3, y comparándolo con Hebreos 4:12 y el Salmo 33, 6 y 9. Así que esta pregunta le pediré a Alejandro que nos dé una explicación acerca de esto. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios, del poder creador de la palabra de Dios? Porque en síntesis estamos viendo eso, ¿no? El poder creador de la palabra de Dios. Adelante, Alejandro, tuyo es el tiempo para que puedas compartirnos tus reflexiones con respecto a esto. De acuerdo. Pues empezando a leer por Hebreos 1, del 1 al 3, estos textos nos hacen ver que Jesús es, por medio del poder de Dios, el creador del universo, ¿no? Y que no solo por el poder de la palabra de Dios creó el universo, sino que además lo sustenta. Entonces ya solo con estos textos podemos ver la magnitud que tiene el poder de Dios, ¿no? Es decir, el universo y todo lo que hay dentro de él, que se dice rápido, pero tela, ¿no? Luego tenemos Hebreos 4:12. Aquí define la palabra de Dios, ¿no? Y la define de 3 formas. La define como viva. Podemos compararlo con el fuego vivo. Y un fuego vivo es un fuego intenso, poderoso, ¿no? Energético. ¿Y qué pasa con el fuego si lo dejas en libertad? Se expande y con todo su poder hacia todos lados, pues es igual la palabra de Dios, ¿verdad? Luego también lo llama eficaz. Y eficaz viene a ser que produce el efecto esperado. Entonces, esto nos deja claro que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Todo lo que indica que va a suceder, sucederá. Y es una promesa muy buena, diría yo. Y por último dice que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No cabe duda de que si la palabra de Dios se usara como un arma, sería la más eficaz de todas, ¿no? La más... ¿Cómo es la palabra? La más precisa. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que dijo que separa los pensamientos de la mente y los sentimientos del corazón. Y estas son 2 cosas que los humanos tendemos a confundir mucho. Y estos 2 sentimientos, podemos llamarlo, nos hacen errar demasiado. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a discernir de uno y de otro. Entonces, como que al estudiar la palabra de Dios, esto nos desarma, separa unas cosas de las otras en nuestro cuerpo, como las coyunturas de los tuétanos, ¿no? Pero nos vuelve a armar, solo que esta vez con un orden. En nuestra vida habrá orden después de esto. Y bueno, esto lo podemos conseguir aprendiendo de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola y con oración dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una explicación que daba la escuela sabática en esta parte, ¿no?, de la lección es que en Génesis
cuando Dios crea, se usa la palabra bara. Y la palabra bara se usa solo cuando Dios es el sujeto de la oración, ¿verdad? Y tiene como fin describir la acción de Dios de crear algo de la nada. Es decir, solo Dios puede crear algo, y solo cuando se usa la palabra bara es que Dios crea, ¿verdad? Y bueno, que decir que, como se ve en esta lección, la palabra de Dios es tan poderosa tanto directamente de Él, como cuando creaba en Génesis, como la palabra escrita en la Biblia. Y el Espíritu Santo estuvo presente tanto en la creación directa de Dios como en la inspiración de la Escritura. Entonces, obviamente está presente también cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, está con nosotros y nos dirige y nos guía. Y esto nos hace cambiar nuestra naturaleza, y gracias al Espíritu Santo nos guía y nos permite ser como Dios quiere que seamos. Muy bien, excelente, muy lindo, muy lindas reflexiones. O sea que el Espíritu Santo de Dios que estuvo activo en la creación es el mismo Espíritu Santo que también inspiró a los profetas a escribir las Escrituras, y es el mismo Espíritu que tiene poder transformador en el creyente cuando éste estudia la palabra y regenera el corazón. Qué maravilloso, ¿no? Hay una cita de Elena White, creo que en el libro de la educación, dice, hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. En Dios está ese poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, y trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Tiene que ver con poder. El mismo poder creador es un poder transformador, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Gracias, Alejandro, por esta sección bien desarrollada. Vamos ahora a analizar la tercera sección de nuestro estudio. La tercera sección tiene que ver con los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Y esta sección es para Melissa. Al leer 2 Timoteo 3, del 14 al 17, nos encontramos los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Y cuando lo comparamos con San Juan 17, 14 al 17, pues incluso hay, creo, beneficios adicionales que debemos de encontrar. Así que la gran pregunta es para Melissa. Sí, Melissa, ahora es tu tiempo para que trabajes esta sección con nosotros. Los grandes beneficios del estudio de la palabra. Bueno, primeramente cuando analizamos los versículos, ¿verdad?, de 2 de Timoteo, como dice bien, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, no es de cualquier ser humano, vamos a decir, de quién aprendemos, o sea, es del mismo Dios. O sea, que todo lo que Él nos va a enseñar, todo lo que Él nos va a inculcar va a ser para nuestro bien. Y que, como decía el versículo principal de la introducción a lo que es la escuela sabática, no vendrá vacía. O sea, siempre tendremos en cuenta que gracias a Dios, el Todopoderoso, ya somos sabios, porque continúa el texto y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, como analizamos estos pasajes, el primer beneficio, vamos a decir, que obtenemos al estudiar la palabra es la sabiduría que adquirimos al adentrarnos en la palabra de Dios, porque no estamos siendo enseñados, vamos a decir, por como cualquiera, como dije hace rato. Entonces, el primer beneficio yo creo que es una sabiduría que va mejorando cada día más en nosotros. Y luego, como sigue el texto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que nosotros, toda la enseñanza que tuvimos anteriormente, cuando Dios nos adentramos en su palabra, nos damos cuenta de la verdad. O sea, lo que nosotros creíamos o lo que nosotros antes pensábamos cuando
estudiamos la palabra de Dios, va adentrándonos con el Espíritu Santo a la verdad de cómo realmente son las cosas, de cómo es la visión que teníamos antes y que luego nosotros vamos aceptando por fe y por amor a Jesús. Por eso me gusta mucho, nos revela la verdad y expone el error. Porque claro, de lo que nosotros antes creíamos que era correcto, ahora ya nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Y eso solamente lo aceptamos cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Poco a poco. Luego también me gusta mucho cómo nos reprende en la justicia, o sea, la palabra redarguir, ¿verdad? Cómo nos reprende de una manera amorosa que solamente podemos obtener de Dios, ¿verdad? De ese Jesús amoroso que nos corrige de una manera que solo Él puede corregirnos, ¿verdad? Entonces por eso me gusta mucho cómo nos instruye y cómo nos corrige de alguna otra manera. Entonces Él va puliendo y va corrigiendo nuestros errores a través de lo que nosotros vamos estudiando de su palabra, cómo vamos avanzando y ese interés que va viniendo cada vez más del Espíritu Santo, nosotros obtenemos la sabiduría, Él nos va enseñando, nos va corrigiendo y por eso me gusta mucho como dice, las Escrituras revelan la justicia de Cristo, nos llevan de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de su justicia. Y por eso me gusta mucho también, como dice, vemos el amor desinteresado de Jesús que contrasta con nuestro egoísmo. Porque a veces nosotros como seres humanos, claro, creemos nuestras propias ideas, pero al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta realmente cómo es y que Dios, mediante el Espíritu Santo, nos guía realmente a la verdad. Vamos a decir que nos quita las vendas de los ojos para poder ver más allá, romper ese paradigma que tenemos realmente y poder adentrarnos espiritualmente y lograr una comunión con Él y lograr una relación con Él. Por eso me gustó mucho los beneficios, porque creo que hay muchísimos más beneficios de lo que podemos obtener de la palabra de Dios, porque podría ser infinidad de beneficios, porque al estudiar y al adentrarnos cada vez más, nos damos cuenta de que hay muchísimas más cosas que tendríamos que aprender y cada vez más, y nunca termina el aprendizaje en cuanto a estudiar la palabra de Dios. Por eso hay que ser perseverantes y aceptarla, porque Dios así lo dice en su palabra. Entonces, los beneficios, como dije, es principalmente la sabiduría, nos instruye, nos enseña, porque es una luz en nuestro camino, nos corrige de manera amorosa, nos corrige de manera que solo Él lo hace y nos instruye en justicia para poder discernir realmente de lo que es lo correcto, lo que no es correcto, para poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Y mejorar y ser un poco más como Jesús. Lindo, precioso. Sí, la verdad es que has resumido todos los beneficios y utilidades de las Sagradas Escrituras. Creo que la lección agregaba alguno otro. Por ejemplo, menciona a Pedro, dice también que llegamos a tener la naturaleza divina cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios. También Santiago nos habla de que cuando la palabra de Dios es implantada en el corazón puede salvar nuestras almas. Y cuando Pablo habla también sobre la palabra de Dios que tiene capacidad de sobreedificarnos. Finalmente, pues me encanta cuando dice que tiene un propósito salvífico redentor, como lo ha dicho bien, ¿verdad? Cuando dice Pablo a Timoteo, nos hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Muy bien, gracias Melissa, excelente presentación. Bueno, hasta aquí vamos desarrollando una sección cada uno y vamos a continuar entonces con la cuarta sección de nuestra escuela sabática, de nuestro desarrollo de la escuela sabática. Y la clave ahora, el cuarto punto, es compartirla, ¿sí? Que es el tema central de la semana. Cuando nosotros hemos visto que hay muchos beneficios en la palabra de Dios, esa es una razón para compartir, ¿sí?
Cuando entendemos los diferentes símbolos de la palabra de Dios, es una razón poderosa para compartirla. Cuando entendemos de que la palabra de Dios tiene un poder creador y poder transformador, es otra razón para compartirla. Ahora bien, compartiendo la palabra, hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dicen los siguientes textos? Aparece Isaías, Eclesiastés y Segunda de Timoteo. La idea es que en esta sección nos presente sus reflexiones, Yasmina. Adelante, Yasmina, para que podamos dialogar sobre este asunto. Muy bien, bueno, pues si leemos el primer versículo, Isaías 54, nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y ahí yo creo, ¿no?, que el mejor de los ejemplos lo encontramos en Jesús. A él se le puede aplicar perfectamente este versículo, porque él nos dio ejemplo de cómo trató él a las personas cuando en su ministerio, ¿no?, durante su ministerio. Pero también nosotros podemos aplicarla hoy en día. Es decir, nosotros tenemos la necesidad por una parte y por otra parte también el privilegio de ir a Dios y pedirle que nos dé sabiduría para saber qué palabras decirle a las personas que lo necesitan, a los que están a nuestro alrededor, y también para saber cuándo decirla. Y para eso vamos al siguiente versículo, que también es bastante conocido, que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de los cielos, tiene su hora. Y aquí hay otro principio básico, el que comentábamos ahora, de cuándo decir las cosas. Es importante no irse a los extremos, porque a veces, y por eso necesitamos ese discernimiento espiritual que viene de Dios y nos lo da sin reproche. A veces hablamos cuando no tenemos que hablar y a veces callamos cuando debemos decir las cosas. Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Pero también nos dice la palabra de Dios que no callemos. En Isaías dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Entonces debemos eso, compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que muchas veces nos quedamos con la primera parte del versículo, ¿no? Con todo tiene su tiempo, pero nos olvidamos de la segunda, de todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Y aplicado a esta lección, pues yo creo que se nos anima, o el Señor nos anima también a no desanimarnos, porque a veces queremos que personas, familiares, amigos conozcan del Señor, y quizás todavía no lo han hecho, pero como dice la palabra de Dios, todo lo que se queda debajo de los cielos tiene su hora. Y tenemos que seguir perseverando en la oración y no desanimarnos. Y por último, el último versículo lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice, que es cuando Pablo le dice a Timoteo, y por tanto también lo podemos aplicar como si Dios nos lo dijera a nosotros hoy. Nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y mansedumbre. Y como vemos aquí, Pablo le dice a Timoteo que lo que debe predicar es la palabra de Dios. A veces nosotros intentamos predicar o compartir nuestras ideas, nuestras creencias, y a veces perdemos el tiempo en discusiones que para nada aprovechan, o en falsas teorías. Y lo que debemos predicar es eso, la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para cambiar a las personas. Y hay una cita también en un libro de Elena de White, en el tomo 5 de Testimonios Selectos, que nos dice que una palabra de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Eso creo yo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, resaltar una porción de este pasaje, que es la que se encuentra al final, que dice: exhorta con toda paciencia y mansedumbre. Es lo que debemos hacer nosotros. A veces vamos dando con la Biblia en la cabeza a la gente, y cuando realmente lo que debemos hacerlo es ir con el Espíritu de Cristo y con la humildad y mansedumbre que solamente Él nos puede dar.
Muy bien, muy bien. Gracias. Lo ideal es que nosotros, cuando tenemos a Jesús en el corazón, lo primero que debemos de hacer es compartirlo, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana conoció a Jesús, lo primero que hizo fue compartirlo con la gente de su pueblo. Así que, interesante esta sección. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dios nos ha dado un tiempo y Dios quiere que compartamos el Evangelio con las personas de nuestro entorno. Bueno, hay otra pregunta en esta sección que me parece interesante. Tiene que ver con la aplicación para nosotros, ¿sí? ¿Cómo aplicar esta información? Hay varios textos aquí de 1 Juan 1:7 al 9 y de Filipenses 4:13 y 19. Aunque estas promesas son bastante diferentes, la gran pregunta es, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? Esta es una pregunta que, aunque parece muy personal, es interesante poder compartirla en estos momentos. Voy a pedir a Alejandro que comparta con nosotros su reflexión sobre esta pregunta. Antes de empezar con estos versículos que indican la pregunta, decir que en la Biblia se han contado más de 3.000 promesas, ¿no?, de Dios para nosotros, para sus hijos. Y las promesas de Dios son compromisos que Dios hace para con nosotros. Entonces, basándonos en esta idea, podemos leer Romanos 8:32, que dice: Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y también dice 2 de Pedro 1:3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, a través de la muerte de Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Es decir, Dios nos dio a Cristo, que es más que cualquier cosa. ¿Cómo no nos va a dar lo demás, no? Es algo que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y ahora sí, según Primera de Juan 1:9, estos dos textos pues indican que Dios es un Dios fiel y justo, y que según también Filipenses 4:19 promete que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estos textos nos dan la seguridad de que Dios se preocupa por nosotros enormemente y nos da la promesa de que todo lo esencial, todo lo que necesitamos en esta vida nos será otorgado, Él nos lo dará. La palabra lo dice: si Él viste a las flores y da de comer a los pájaros, y nosotros somos más que ellos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros de la misma forma o igual, ¿no? Entonces nada tenemos que temer porque Dios nos sustentará, ¿verdad? Y bueno, decir que Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Dios es un Dios de detalles, como he oído por ahí, que me gusta mucho oírlo. Incluso lo más maravilloso que nosotros podamos llegar a pensar que Dios podría darnos, eso ni siquiera se acerca a lo que Dios nos va a dar, ¿no? Podría llegar a darnos. Entonces es algo increíble, ¿verdad? Y simplemente tenemos que orar, obedecer a Dios, pero no olvidar que debemos orar por fe, siempre con fe. Y las bendiciones de Dios fluirán del cielo en nuestras vidas. Es la reflexión que he conseguido sacar de esta lección. Muy bien, qué lindo saber que las Escrituras nos presentan a un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que se preocupa por nuestras necesidades. Y me gusta lo que has dicho. Hay más de 3.000 promesas allí en las Sagradas Escrituras. Y curiosamente vivimos de esas promesas por fe. Y esa es la siguiente pregunta que vamos a trabajar y la última de nuestra sección de este estudio. ¿Sí? Vamos a esta última pregunta y es, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Tú has hablado de promesas, Alejandro, y ahora aquí nos habla de la importancia de tener fe para poder apropiarnos de esas promesas. Así que vamos a escuchar a Melissa en esta última pregunta a manera de reflexión. Adelante, Melissa.
Bueno, primeramente la palabra fe, ¿verdad? Que es tan cortita, pero tiene una magnitud y un significado tan importante en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Porque como dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nos adentramos en lo que nos dice en Hebreos 3:19 y del 1 al 3 que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. O sea, nos damos cuenta que realmente nosotros mismos privamos a Dios de muchas oraciones, de muchos deseos, de muchos anhelos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que por falta de fe no se dan, no se van cumpliendo de alguna u otra manera. Y por eso Dios cada vez en su palabra nos va tocando este tema de cómo la fe es tan importante, cómo la fe es algo que podemos trabajar cada día adentrándonos en su palabra. Por eso es algo muy importante que sabemos que es la oración, el estudio de la palabra, y ahí cuando cada vez nos vamos perfeccionando, es ahí cuando tenemos esa preparación de hablarle a nuestros amigos, a nuestros seres queridos de ese Jesús amoroso, transformador. Entonces, por eso Dios nos habla en su palabra que al tener fe, al estudiar su palabra, porque cada vez vamos logrando esa fe, eso se va fortaleciendo cuando nosotros vamos estudiando la palabra, vamos conociendo más de Jesús. Porque si nos cuentan o solo tenemos una comunión de oración y no estudiamos la palabra, no podemos conocer, no podemos saber la biografía de Jesús, no podemos realmente ver esas promesas, sentir esas promesas, porque cuando leemos es algo que es un sentimiento muy, muy lindo cuando nosotros realmente estudiamos la palabra y lo sentimos. Parece que nos adentramos en esas historias maravillosas que realmente Dios nos está poniendo y es todo a causa de la fe, el amor que sentimos. Y también me gusta mucho, y como dice el versículo del estudio, ¿verdad? De Mateo 13:58 que dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ahí cada vez confirmamos más que Dios nos insta a poder trabajar nuestra fe. ¿Y cómo trabajamos nuestra fe? Cada vez estudiando más y pidiendo en oración, porque sabemos que hay situaciones en las cuales como seres humanos no comprendemos o no, a veces nos cegamos en la situación en la cual estamos y no podemos realmente discernir de las promesas o de lo que Dios nos habla en su palabra, y es realmente por eso el cual tenemos que orar para que Dios vaya reafirmando, vaya reavivando esa fe y que sigamos perseverando, estudiando su palabra, como dice, porque nosotros mismos somos lo que no hacemos que nuestros deseos se cumplan, porque realmente nuestro corazón, porque Dios sabe nuestro corazón, no dejamos que Dios realmente obre porque nos falta esa fe necesaria. Por eso debemos orar, perseverar, y allí como resultado tenemos la perfección. Intentamos ser un poco más como Jesús para poder hablarles de otros, de ese amor, de esa fe que transformó nuestras vidas como seres humanos. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Hay tantas promesas maravillosas en la Biblia, y cuando por fe las reclamamos, esas promesas, y las creemos, es cuando finalmente entonces estas se pueden llegar a ser una realidad de nuestra vida.
Y muchas veces la falta de fe en ese poder de Dios para hacer lo que ha prometido es lo que nos limita en el cumplimiento de esas promesas. Así que, como bien lo ha dicho, hay que orar para que el Señor nos guíe, para que así podamos tener esas promesas esperanzadoras que están en su palabra. Muy bien, gracias Melissa, creo que ha sido una muy bonita reflexión y estamos ya prácticamente en la conclusión de nuestro programa, ¿sí? Vamos a ver en esta conclusión, esto aquí es para que todos podamos participar y todos puedan despedirse al mismo tiempo de sus amigos. Piensen en un momento de alguna dificultad que enfrentaste personalmente y cómo la palabra de Dios demostró ser una fortaleza para ti. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Por supuesto, esta sección cada quien puede decir su experiencia personal con la palabra de Dios. ¿Quién quiere hacerlo primero? ¿Eh? ¿Qué? Alejandro, no te escucho. Parece que se fue tu sonido. Le has quitado el volumen. Ahora. Por si acaso, perdón, que yo empiezo. Que una de las pocas experiencias por ahora que tengo de este tipo, ¿no? Fue viendo una predicación sobre la creencia en Dios, ¿verdad? Y como que hacían esa típica pregunta de, vale, nosotros no podemos salir de la nada, pero entonces ¿de dónde salió Dios? ¿No? Y ahí ya no hay respuesta realmente para eso. Y yo realmente dudé en ese momento y me sentí bastante mal. Pero luego orando y cómo no, buscando en la palabra, ¿no? Porque es el único lugar donde podemos hallar respuestas, pues de una forma u otra, no sé cómo, pero me llevó a Hebreos 13, si no me equivoco, o Hebreos 11, que habla de la fe, ¿no? Y ahí dice, pues, bueno, que por la fe, creemos por la fe que Dios creó todo y tal. Y fue como, gracias Señor, gracias por aumentarme más la fe, ¿no? Y fue como un momento en el que solamente con la oración Dios me respondió, me llevó la mente a ese lugar de la Biblia y me dio una explicación, la respuesta que necesitaba en ese momento. Qué bueno, ¿no? Que Dios puede darte una respuesta justamente en el momento oportuno. Muy bien. Yasmina, ¿tú tienes alguna experiencia que hayas pasado que quieras compartir? Y la verdad es que a partir de esas experiencias, ¿no? Así un poco difíciles, relacionadas con guardar el sábado, por ejemplo, pues lo que me han llevado, paradójicamente, o no, es a confiar mucho más en Dios, en su palabra, porque como dice su palabra, los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Y por la fe creí y el Señor pues es fiel a sus promesas, es digno de confianza. Y además también eso me ayudó muchísimo a aprender que el Señor está a mi lado. Es decir, ahí lo pude creer más porque siempre está a nuestro lado, pero especialmente es en los momentos difíciles cuando el Señor está ahí, ¿no? Y uno lo siente. Y también es decir, son las veces que más he podido también disfrutar de esa paz que sobrepasa de todo entendimiento. Inexplicable totalmente, pero sí. Qué maravilloso, ¿verdad? Cada quien tiene su propia experiencia. Tú, de hecho, en todas las pruebas que has tenido por guardar el sábado, por tu carrera, en fin, Dios te ha dado, diríamos, seguridad y confianza en cada momento. Y termino con Melissa. ¿Tienes alguna experiencia con Dios que te haya ayudado tu fe para salir adelante? Sí, más yo diría que sería como un testimonio breve, pero realmente muy significativo por el hecho de cuál importante es la palabra, del hecho del perdón, ¿verdad? Acerca de cuando en mi proceso de conversión, analizando realmente y creyendo por fe y dándonos cuenta cómo la fe es claro, algo importantísimo, al darnos cuenta que al leer la palabra de Dios, ¿verdad? Me tocó mucho el Salmo 32:5, ¿verdad? Que acerca de cómo Dios nos perdona y que el enemigo constantemente nos ataca
realmente hasta incluso en sueños de que Dios no nos perdona. Y ahí realmente te aferras a la palabra de Dios y te das cuenta, no, Dios me perdonó, Dios ya me perdonó. Y es ahí realmente como somos tentados y el basamento que te da la palabra de Dios para poder afrontar esas dificultades y esas dudas que quiere poner el enemigo cuando uno está estudiando la palabra, cuando está en su proceso de conversión, cuando cada vez más va luchando, ¿verdad?, contra la adversidad para poder tener un encuentro con Dios. Entonces, ahí me doy cuenta que realmente como en tu corazón lo vas guardando. Muy bien, pues qué bueno que has tenido esa experiencia con Dios con respecto al perdón. Bueno, hemos concluido nuestro estudio de esta semana, donde hemos visto pues 5 símbolos de la palabra de Dios, ¿verdad?, que fueron muy interesantes: la luz, el fuego, el martillo, el pan, ¿es cierto? Todos esos símbolos de lo que representa la palabra de Dios. Hemos analizado la sección del poder creador de la palabra y el poder transformador de la palabra. Eso es realmente maravilloso. Y hemos revisado también los grandes beneficios de estudiar la palabra. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo desde la niñez, sabes las Sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación en Cristo Jesús. Y finalmente hemos estudiado la sección de cómo compartirlo y por qué compartir a Jesús. La verdad es que cuando tenemos a Jesús en el corazón, de inmediato nace en nosotros el deseo de compartirlo con otros. Ojalá que esa sea la lección que nos llevemos hoy, en este sábado, de compartir a Jesús con todas las personas que están cerca de nosotros. Vamos a concluir con una palabra de oración. Voy a pedirle a Melissa que nos dirija en oración para concluir nuestro repaso de la escuela sabática. Adelante, Melissa. Bueno, oremos. Amantísimo Padre, que moras en la altura de los cielos, Señor, te queremos agradecer, Padre, por este momento, por esta escuela sabática, Señor, que se pudo dar, que, Señor, guardemos en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu inunde nuestro corazón, Señor, de la verdad, para poder instruir a otras personas también, poder ayudarle a otras personas, Señor, y por sobre todo, Señor, que seamos transformados cada día, Padre, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, que podamos mejorar, Señor, y prepararnos, Padre Todopoderoso, para tu venida, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, Señor, y que cada vez más somos tentados, Señor, somos zarandeados, Padre, pero ayúdanos a tener fe, Señor, ayúdanos a que nuestra fe incremente cada día más, Señor, y que nuestro amor por ti sea eterno, Señor, siempre, que nuestra mirada esté fija en ti, Señor. Te agradecemos por este momento, ilumínanos, Señor. Gracias, te lo agradecemos todo en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias por haber participado en esta lección y vamos a despedirnos de nuestros amigos. Muchas gracias por habernos escuchado, mis queridos hermanos. Bendiciones y buen sábado para todos. Que Dios los bendiga. Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama
al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. La historia de hoy se titula Más allá de lo que ven los ojos. El versículo para esta semana lo encuentras en Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Puedes recordar algún momento en el que tuviste mucho miedo de algo de alguien? ¿Era acaso un ruido, una persona o quizá una situación? En nuestra historia bíblica para hoy, el siervo de Eliseo tuvo mucho miedo. Israel y Siria estaban en guerra y Dios estaba ayudando a Israel. Cada vez que el rey sirio planeaba atacar a Israel, Dios le avisaba a Eliseo. Entonces Eliseo le advertía al rey de Israel: no viajes hacia el este hoy, porque los sirios estarán allí. Y efectivamente el rey de Siria estaba escondido justo donde había dicho el profeta. Esto ocurrió una y otra vez, y el rey de Siria se enojó mucho. ¿Quién es el espía de Israel?, gruñó a sus generales. Un general sabía la verdad. Ninguno de nosotros es espía, dijo. Pero Eliseo, el profeta de Israel, sabe todo lo que vamos a hacer. Hasta sabe lo que dices en tu dormitorio. ¿Dónde está ese hombre?, rugió el rey de Siria. Vayan a averiguar dónde está para que envíe hombres a capturarlo, regresó el informante. Está de visita en Dotán. Entonces atacaremos Dotán y eliminaremos esta molestia, anunció el rey. Llamó a sus hombres de guerra y los envió a capturar a un solo profeta. El rey estaba seguro de que, si su ejército podía capturar a Eliseo, derrotarían a Israel. ¡Qué idea ridícula! Dios era el que había estado espiando, no Eliseo. Una de las primeras personas en despertarse a la mañana siguiente fue el siervo de Eliseo. Subió a la muralla de Dotán y divisó el gran ejército sirio que acampaba alrededor de la ciudad. Vio caballos, vio carros, vio armaduras brillando con los primeros rayos del sol naciente. ¿Qué haremos?, exclamó. El siervo de Eliseo tuvo miedo. Se había olvidado de qué lado estaba Dios. Eliseo no se había olvidado. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos, explicó a su siervo. Entonces rogó a Dios que abriera los ojos de su siervo. Cuando el siervo miró nuevamente, vio otro poderoso ejército. Cubría las colinas alrededor de Dotán, y sus carros brillaban como fuego. Era el ejército de Dios, y su ejército no permitiría que sucediera algo a Eliseo, ni a su sirviente, ni a Israel. Eliseo oró de nuevo, y era el enemigo con ceguera: Señor. Y Dios cegó a todo el ejército enemigo.
Entonces Eliseo salió de la ciudad, marchó derecho hasta el general ciego. «Este no es el camino que buscan», dijo. «Permítanme guiarlos al lugar correcto». Eliseo guió al ejército enemigo, que estaba ciego, hasta donde estaba el rey de Israel. Entonces Dios abrió los ojos de los soldados enemigos. Estaban atrapados adentro de la ciudad capital de Israel. ¿Los mato?, preguntó el rey de Israel. «No», respondió Eliseo. Estaba pensando en la gracia de Dios. «Dales alimento y envíalos a casa». Eso fue exactamente lo que hizo el rey de Israel. Dios había conquistado al enemigo, conseguir una buena comida y gracia. Las invasiones de Siria se detuvieron por un tiempo. Dios ayudó a Eliseo cuando tuvo dificultades. Hará lo mismo por ti porque te ama mucho. Momentos musicales. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero
si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Momentos de oración. Estimados hermanos de las iglesias de vecindario Tamaraceite, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, reciban de parte de Olga y mío un cariñoso saludo desde Barcelona. Les recordamos con mucho cariño
Todavía está en nuestra memoria esos momentos cuando con los líderes de ministerio personal y escuela sabática de las demás iglesias de las Islas Canarias teníamos nuestros seminarios. Y después de tener estas actividades, qué gratificante era el poder confraternizar y comer juntos esas papas arrugadas tan ricas con su mojo picón. Por eso guardamos siempre recuerdos muy cariñosos de vuestras iglesias. Y agradezco a Dios porque este sábado puedo estar cerca de vosotros por este medio y también estar en vuestras casas para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Agradezco al pastor Tomás Márquez, vuestro pastor, por la invitación que me hizo de poder participar en este culto de adoración. El tema de esta mañana le he puesto un título que es No se preocupen por nada. Y está basado en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Voy a darles la referencia bíblica para que puedan abrir sus Biblias y a medida que avancemos en el sermón, pues puedan ir leyendo los versículos que iremos mencionando. El texto es Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7. El apóstol San Pablo, recuerdan que llegó a Macedonia por un llamado de Dios. El Espíritu Santo se le apareció en una visión donde un hombre macedonio dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso pasaba más o menos allá por el año 50 después de Cristo. Y Pablo permaneció allí en Filipos un buen tiempo y logró establecer un grupo de creyentes. Estableció una iglesia de hombres y de mujeres como nosotros que amamos a Jesús. Pero pasaron los años, Pablo continuó con su ministerio y cuando escribe esta epístola, el apóstol San Pablo está ahora prisionero en Roma. Sería más o menos por el año 64 al 67 después de Cristo. Pablo está esperando ser enjuiciado por el emperador romano y seguro que iban a decretar su muerte. Pero es maravilloso, como vamos a ver, cómo a pesar de esas circunstancias difíciles y penosas por las cuales vivía, él va a expresar conceptos muy enriquecedores que sin duda alguna serán una bendición también para nosotros. Los momentos que vivimos no son momentos fáciles, son momentos difíciles, momentos tristes, momentos que nos angustian, que nos preocupan. Pero vamos a ver en esta parte de las Escrituras algunas ideas que espero puedan fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Puedan desarrollar en nosotros valores, principios, que nos ayuden y que nos fortalezcan para caminar confiados, para seguir adelante hasta que tengamos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con Jesús. Como introducción, quisiera hacer referencia a dos ideas que el apóstol San Pablo presenta y que nos habla de la sensibilidad que Pablo tiene hacia los creyentes de la iglesia de Filipos. La primera idea es en relación al alto valor y aprecio de Pablo por los cristianos de Filipos.
en el versículo 1 del capítulo 4, leemos cómo Pablo les habla: hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía. Qué hermoso. Me gustaría que nosotros también tengamos este concepto entre nosotros como miembros de la familia de Dios. Independientemente tal vez de nuestros defectos, de nuestras debilidades, entre nosotros nos miremos como hermanos queridos, ¿verdad? Amados, que cada vez que nos miremos produzca en nosotros gozo. Sintamos que cada uno de nosotros es una corona de Cristo, es un triunfo sobre el pecado, porque la gracia de Jesús nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Así que señalo esta idea que, como dije, me agrada y me motiva a que yo, como miembro de la familia de Dios en este tiempo, también pueda ver a mis hermanos, pueda quererlos y pueda amarlos. La segunda idea que también está aquí presente y que muestra la preocupación que el apóstol San Pablo tenía de la vida espiritual de los creyentes es las relaciones interpersonales dañadas de Evodia y de Síntique, dos mujeres, dos hermanas muy activas, por cierto, en la testificación, en proyectos que Pablo tuvo de evangelización, pero a veces en la vida, como pasa en muchas ocasiones, pues surgen desacuerdos. Y en este momento, pues estas hermanas están contrariadas, están viviendo un pleito, viven en rivalidad. Pero observen cómo Pablo, ¿verdad?, con tanta finura, con tanta delicadeza, apela a un hermano de allí, de la iglesia de Filipos, a que intervenga y que de alguna manera se pongan de acuerdo en el Señor. Qué bonito. Nos gustaría, ¿verdad?, que en nuestras iglesias no surjan desacuerdos, pero a veces, pues ahí están presentes. Qué hermoso, ¿verdad?, que pensemos si en este momento alguno de nosotros vive una situación semejante, que recordemos la apelación de Pablo, que nos pongamos de acuerdo, que vivamos en paz los unos con los otros. Así que aquí hay estas dos ideas, como dije, como introducción a este mensaje. Pero a continuación quisiera señalar 4 valiosos consejos que el apóstol San Pablo presenta en esta porción de su epístola. Y el primer consejo que da a los creyentes de la iglesia de Filipos, que también es para nosotros, está en el mismo versículo 1. Al final del versículo, cuando les dice: manténganse fieles al Señor. En otras palabras, estad firmes en el Señor. Hoy más que nunca se necesita fidelidad. Hoy más que nunca se necesita firmeza a nuestros valores y a nuestros principios. Como decía en mi introducción, vivimos momentos difíciles. No del todo los podemos entender ni comprender. Probablemente algunos de vosotros os habéis enfermado, tal vez ya salisteis de la enfermedad, o tal vez alguno ha perdido algún ser querido. Pero ¿cuántos hermanos, verdad, ya no estarán en nuestras iglesias debido a esta pandemia? Y esto en muchas ocasiones nos hace debilitarnos en nuestra fe. Preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si yo le sirvo me pasan estas cosas? Es aquí donde este consejo es muy valioso. Él nos pide, Pablo nos pide que
a pesar de las circunstancias difíciles que vivamos, podamos nosotros estar firmes en el Señor. Y me parece muy oportuno recordar las palabras de Jesús cuando al final de su sermón del monte, Él dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Que cuando vinieron vientos, cuando cayó lluvia, cuando vinieron las corrientes de las aguas, la casa permaneció, quedó firme. Y aquí está el secreto. Yo creo que una forma que nos ayudará a poder estar firmes en el Señor es precisamente escuchar su palabra, hacer su voluntad, no guiarnos por nuestros sentimientos, sino por esas verdades, por esas promesas maravillosas que encontramos en las Sagradas Escrituras. No solamente oigamos la palabra de Dios, no solamente escuchemos a Jesús, sino también seamos hacedores de su palabra. El apóstol San Pablo, en otra ocasión, también dijo: ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa me apartará del conocimiento de Cristo Jesús. Y es así, ¿verdad? Que las circunstancias que vivimos no afecten nuestra fe, sino que al contrario, ¿verdad? Podamos permanecer firmes, sabiendo que el que Dios prometió cumplirá, ahora o en la vida futura. El segundo valioso consejo que está en esta porción de las Escrituras lo encontramos en el versículo 4, cuando el apóstol San Pablo dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. O como dicen algunas otras versiones, regocijaos en el Señor siempre. Esto también parece contradictorio, ¿verdad? Cuando tú pasas por momentos complicados, cuando vemos a nuestro alrededor tanto dolor y tanto sufrimiento, pues no es fácil, ¿verdad? Regocijarnos. No es fácil tener ese gozo, esa tranquilidad, porque todas estas cosas, ¿verdad?, que pasan no solamente con nosotros, en el mundo entero, no solamente la pandemia, sino tantas otras situaciones muy difíciles que vive la sociedad, pues nos llenan a veces de temor y no tanto podemos regocijarnos. Pero no olviden lo que les decía en mi introducción. Pablo está en Roma, está prisionero, espera la sentencia sin duda de muerte de parte del emperador romano. Y en esas circunstancias, ¿verdad?, él puede decir con toda tranquilidad: regocijaos en el Señor siempre. Que nada nuble, ¿verdad?, que nada empañe, que nada entristezca tu corazón, que puedas mantener ese gozo que solamente Cristo puede dar. El tercer consejo que presenta aquí Pablo es el que se encuentra en el versículo 5. Y esto tiene que ver con nuestra actitud hacia los demás, ¿verdad? En el entorno donde estamos, con nuestra familia, en la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. En el versículo 5, el apóstol San Pablo va a decir: vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Ser amables, ser bondadosos, yo creo que se requiere hoy más que nunca. Hay mucha crispación, A veces vemos con tristeza esos debates de los políticos, ¿no?,
que en medio de esta situación de pandemia, en lugar de que se pongan de acuerdo y busquen y encuentren juntos soluciones que como nación, como gente, como pueblo estamos esperando, pues hay mucha crispación, ¿verdad? Hay palabras malsonantes, de descrédito. Y si nosotros bajamos un poquito más, no vemos solamente el ámbito de los políticos, a veces también en nuestra sociedad, la gente muy crispada, la gente muy molesta, por cualquier cosa se ofende. Y si vamos un poco más a nuestros hogares, también vemos tal situación. Se dice que hoy en la pandemia hubo mayores índices de violencia entre las familias, ¿verdad? Entre el padre, la madre, los hijos. ¿Qué habrá sido de nuestro hogar? ¿Qué será de nuestras familias, de nuestra iglesia? ¿Podemos marcar nosotros la diferencia? Yo creo que sí. Yo creo que aquí está este consejo tan útil y tan valioso. Dice Pablo, vuestra amabilidad sea conocida por todos. Y luego da una razón que apela a vivir con amabilidad. Dice, el Señor está cerca. Y lo podemos ver esta frase en dos dimensiones. La primera es pensar, y no es pensar, sino es así. Jesús, nuestro Señor, está a nuestro lado. No olvidéis que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días de la vida. No lo vemos, no lo palpamos, pero Jesús está presente, ¿verdad? Está a nuestro lado, somos sus hijos. Y eso nos debe motivar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a avergonzar a Jesús? ¿Qué pensará Jesús viéndonos actuar de una forma u otra? Seamos amables con los demás. Y la otra idea que también es interesante, el Señor está cerca, se refiere a la proximidad de la segunda venida de Jesús. Yo pienso que hoy más que en otro tiempo, podemos pensar que estamos muy cerca de que Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Yo creo y espero que seamos nosotros la generación de hermanos, de hermanas, la familia espiritual que levantemos nuestras manos y que demos la bienvenida a Cristo Jesús. Que ojalá así sea. Así que estas dos razones, ¿verdad? Porque Jesús está presente o porque Jesús muy pronto va a venir, nos lleve, ¿verdad?, a que podamos nosotros ser amables con todas las personas con quienes nos relacionamos. Primero en nuestro hogar, en la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y así de esa manera mostraremos las bondades de nuestro Dios. Y el cuarto consejo, que también es muy bonito, y aquí es donde yo quiero hacer un análisis más detallado, es no se preocupen de nada. Y tiene que ver con dos versículos, el versículo 6 y 7 del capítulo 4 de Filipenses. Lo voy a leer de la versión, de la traducción viviente que dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es precioso. Subráyenlo, guárdenlo, ¿verdad? Vuélvanlo a leer, porque hay ideas enriquecedoras en este llamado de Pablo. No se preocupen por nada. Suena difícil, es desafiante. ¿Cómo no nos vamos a preocupar, pastor? Tú no sabes, pero a causa de esta pandemia he perdido mi trabajo. O me han despedido del trabajo.
ya soy mayor, ¿qué voy a hacer? Sí. O he perdido algún ser querido. ¿Cómo no me voy a preocupar? Solamente una persona que vive en el confort, en la tranquilidad, que lo tiene todo, pues podríamos decir que no se preocupe por nada. Pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos 1001 razón para estar preocupados. Pero precisamente en esta mañana el Señor llega a nuestro corazón. Jesús nos invita, ¿verdad?, a que podamos confiar en Él. No se preocupen por nada. Por la comida, por el vestido, ¿sí?, por lo que tenemos que beber. Dijo Jesús, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que aquí está, ¿verdad?, este valioso llamado, esta hermosa invitación a vivir confiados en el Señor a pesar de nuestras necesidades. No olviden que hay promesas maravillosas. No habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La segunda idea que también está allí, en este texto valioso, es díganle a Dios lo que necesitan. Y aquí tenemos nosotros un recurso muy importante, muy útil, que como creyentes, ¿verdad?, está en nosotros. Las personas comunes no lo tienen. Y cuando las personas en general tienen necesidades, tienen desafíos, pues buscan formas de solucionarlos. Aprovechan sus recursos, sus capacidades para solucionarlos, pero hasta ahí se quedan. Nosotros hacemos también lo mismo, ¿verdad?, porque tampoco somos conformistas. Echamos mano de lo que tenemos, tiramos de los recursos y de las capacidades que el Señor nos ha dado. Pero hasta allí a veces llegamos y la situación está. Pues precisamente a donde no llegamos, Dios llega. ¿Cómo? Cuando tus preocupaciones se las presentas a Dios en oración. Solamente te recuerdo el caso cuando Josafat, ¿verdad?, fue desafiado por un gran ejército. Vio que no podía, midió sus fuerzas y sus recursos, pero ¿qué hizo? Buscó a Dios en oración. Lo buscó en ayuno y oración. Y Dios le respondió, ¿verdad? Dios vino en respuesta a su oración y le dio indicaciones que parecían un poco absurdas, ¿no? Como prepara a los cantores, sal cantando, que yo te daré la victoria. Y así fue, así fue. Cuando tú le presentas al Señor tus preocupaciones en oración, Él las toma en cuenta y en un momento o en otro va a responder. Comparto contigo este hermoso pensamiento que dice lo siguiente: las oraciones sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo, ascenderán a través de la puerta abierta de la que Cristo dijo que Él abriría y que ningún hombre podría cerrar. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia al Padre y las respuestas llegarán. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Busca a Dios en oración. Cuéntale lo que te pasa y Él las tomará en cuenta. Habrá una respuesta. Vendrá, ¿verdad? Vendrá esa respuesta y suplirá tu necesidad, te dará la tranquilidad y la paz que estás necesitando. La tercera idea también es gratificante. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuán importante es, ¿verdad?, que nosotros a veces nos detengamos y no solamente miremos lo que tenemos ahora o miremos hacia el futuro, lo que queremos tener,
sino echemos una mirada hacia atrás y veamos cómo el Señor, ¿verdad?, ha hecho por nosotros cosas maravillosas, cosas extraordinarias. ¿Sí? Cómo vivíamos antes, cómo vivimos ahora, ¿verdad? Qué logros hay en nosotros, cómo hemos prosperado en lo material, cómo tenemos mayores comodidades, cómo tenemos más paz, cómo tenemos más salud. Pues precisamente es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y hay muchas cosas. Yo quiero recordar ese momento, ¿verdad?, cuando el 26 de septiembre de 1990 yo llegaba aquí a España. De eso ya va a ser 30 años. Cuando miro hacia atrás y observo, ¿verdad?, cómo el Señor me ha guiado en mi ministerio, lo que llego a tener, lo que tengo, pues no tengo más que decir gracias, Señor, por lo que me das. Tengo 3 hijos, 1 pastor, 2 hijas, tengo unos nietos que tienen salud. ¿Por qué no voy a estar agradecido al Señor? Y así yo creo que como Olga y yo, que estamos agradecidos al Señor por 43 años de servicio y 6 ya de jubilados y todavía seguimos sirviendo, tú también tienes muchos otros motivos por los cuales agradecer a Dios. Y no olvides que cuando tú agradeces a Dios, solamente estás trayendo a tu mente no solamente estás trayendo a tu mente esos recuerdos, sino que te da confianza y seguridad para que mires el futuro con la certeza de que Dios te seguirá guiando. No olvides esa declaración clásica del don de profecía que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como el Señor nos ha guiado en el pasado. Así que sea agradecido. Haz un repaso, ¿verdad?, de lo que el Señor te ha dado. Y eso te dará seguridad para que puedas enfrentar el futuro con confianza, tomado de la mano de Jesús. Avanzaremos. Y si al fin tenemos que descansar, pues descansaremos fieles, pero nos levantaremos para vivir con Cristo por la eternidad. Y como conclusión, el apóstol San Pablo hace una declaración también muy práctica. Dice: si nosotros no nos preocupamos por nada, si nosotros le decimos a Dios lo que necesitamos, si le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dice, así experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Yo creo que es lo que estamos necesitando, mis queridos hermanos, ¿verdad? Esa paz que el Señor solamente nos puede dar. Esa paz, esa confianza, esa seguridad de seguir avanzando. Los momentos que vivimos, como dije hace un momento, no los ignoramos, somos realistas, son difíciles. Y de acuerdo a la información que tenemos, ¿verdad?, las predicciones escatológicas, cada vez se irán complicando más las cosas. Pero de la mano de Jesús vivamos confiados. No tenemos nada que temer. Debemos de avanzar porque las promesas de nuestro Dios son ciertas, son seguras. Muy pronto terminará este peregrinaje y qué hermoso, ¿verdad?, va a ser cuando todos juntos, ya no en nuestras casas, ya no en nuestros hogares, ya no a través de internet, sino unidos en persona, estemos al lado de Jesús y le adoremos con Él por toda la eternidad. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Es mi deseo y oración para todos vosotros. Que la paz del cielo, que el amor de Jesús esté en vuestro corazón y en vuestros hogares.
débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi